Cuénteme, ¿qué le va a decir usted al Contralor? Bueno, nosotros hemos venido haciendo una campaña mediática que respalda las acciones en el plano jurídico que hemos hecho, conjuntamente con varias organizaciones sociales, como el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, la Veeduría Petrolera y varias otras organizaciones, más de 50 organizaciones. En ese sentido, la última ocasión hicimos un video que nos referíamos e insistíamos que se nos atienda una petición que hicimos hace más de 4 meses al Contralor General del Estado. Y bueno, y el Contralor ha tenido, digamos, la cortesía, por decirlo, de comunicarse con nosotros e indicarnos de que nos invita a una reunión para el día de hoy. Entonces esto lo hemos formalizado y entonces nos va a recibir a delegados de estas organizaciones sociales del día de hoy a las 12 y esperamos de que, si bien es cierto, en una revisión preliminar no se pueden develar los resultados todavía, si no se ha acabado, pero al menos los parámetros y el ofrecimiento de cuándo se va a presentar este informe. Esto es sumamente importante porque, tal como indicamos ya hace tiempo en una entrevista acá mismo, fue el 20 de enero que tenía que pasar automáticamente, así dice el contrato, y los informes jurídicos, el OCP y todos sus beneficios para el Estado ecuatoriano. En virtud de ello, si es que se han generado perjuicios, es decir, si hemos seguido pagando por transportar nuestro petróleo por nuestro propio tubo y esto ha generado un perjuicio y beneficio a terceros, esto sería constitutivo del tipo penal de peculado. Y evidentemente ahí hay responsables. Por lo tanto, de aquí, de este informe que se presente por parte de la Contraloría, podría devenir incluso la causal de juicio político para el actual presidente de la República, Mr. Daniel Noboa, el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución de la República, que no es la muerte cruzada ni nada por el estilo, ¿no? Sino es una causal específica que se la puede utilizar y se la puede aplicar en cualquier tiempo. ¿Cómo se llama? Es la causal esta de los tipos penales por los cuales el presidente de la República puede ser enjuiciado políticamente, que sería en este caso peculado. Es la misma causal que se utilizó para Guillermo Lasso, pero sin la posibilidad de que haya muerte cruzada, sino un juicio político, ¿no es cierto? Por esa razón. Por esa razón, porque aquí estamos hablando de un perjuicio superior a $100 millones, donde hay responsabilidad privativa de parte del presidente de la República, de acuerdo al decreto 969 para la construcción y operación del OCP, de acuerdo al reglamento para el funcionamiento de los oleoductos y de acuerdo a la ley de hidrocarburos. Entonces, esto es sumamente importante, pero es un tema que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Y los ciudadanos estamos exigiendo de que, decir, los órganos de control se pronuncien adecuadamente. Por eso es que el día de hoy, para nosotros y para los ciudadanos, es importante saber cuáles son o en qué estado se encuentra o cuándo se va a dar este informe que nosotros consideramos se va a establecer un grave perjuicio al Estado ecuatoriano. ¿Y usted cree que este informe, más bien, confiamos en el informe, en el Contralor? O sea, ¿tiene esperanzas, expectativas de que se concrete y se revierta esta injusticia y que se investigue y tal? Bueno, o no tanto, pero la mano en el corazón, póngase. A ver, nosotros seguimos los pasos que corresponden. Tenemos información recabada, información certificada recabada, que haría pensar de que lo que hemos sostenido es verdad. Tenemos las facturas, por ejemplo, emitidas por Petroecuador, por OCP a Petroecuador, de un promedio de 10 millones mensuales, desde desde febrero. Hasta acá solamente ahí sumamos más de 10 meses, son más de $100 millones, más los ingresos que recibe directamente de las empresas petroleras privadas. Note usted que el perjuicio sería bastante grave. Pero aquí lo que nosotros vemos ciertas señales. El gerente de Petroecuador renunció. ¿Y renunció por qué? Porque tiene que ver, aunque no lo admitan, tiene que ver con esto, si recibió presiones para pagar o si pagó. Ahí están las razones por las cuales renuncia. Vemos que el viceministro de Hidrocarburos se vio ante la acción de protección y ante la presión de los ciudadanos, se vio obligado a notificar la terminación del contrato a OCP, cuyo plazo termina este 30 de noviembre. Pero aquí hay algo importante que la Contraloría no puede dejar de lado. Se generaron informes para que se emita esta notificación de terminación
discusión un informe técnico y un informe jurídico. El informe jurídico ratifica lo que sosteníamos, que el contrato no podía renovarse porque terminaba automáticamente y era obligación del OCP entregar sin costo para el Estado, funcionando de manera inmediata. Por lo tanto, todos sus beneficios debían ser para el OCP. Claro. Así que nosotros esperamos acá y nosotros evidentemente siempre creemos en la buena fe de los funcionarios y en este caso del Contralor General del Estado. Por eso, esta reunión que tenemos hoy es sumamente importante para la transparencia en este tema, ¿no? Le quería consultar porque ahora que dice que el contrato con OCP no se podía renovar, me recuerda que este miércoles tienen que cambiar los vocales del CNE. Es algo parecido. Voy a hacer un paralelismo ahí raro porque hay una versión que, claro, no deberían prorrogarse y que debería asumir el suplente. La otra versión es que no hay el concurso oficial, entonces me voy a prorrogar nomás. ¿Por qué en este país la justicia a veces es como un juego de dos versiones? El uno dice esto, el otro dice esto otro. A la final termina imponiéndose muchas veces el más fuerte o el más influyente, el más gritón, no sé. Pero no, es como que interpretamos demasiado fácil lo que dice una ley, lo que dice la Constitución, ¿Qué seguridad jurídica puede usted ofrecerle a alguien, a un inversor del exterior, a nadie, doctor Andrade? Desde luego. Es por los intereses, ¿no? Los intereses que se juegan. Entonces ahí es donde se hace tabla rasa de la ley y de la institucionalidad del país. Es decir, ya vemos, ¿no es cierto?, que un funcionario de menor jerarquía puede con un simple sumario administrativo forzado, todo eso, bajarse a la vicepresidenta de la República, ¿no es cierto? Entonces hay una ruptura completa del orden del Estado de Derecho. Y ya vemos nosotros que también, en este caso, de que puedan actuar o que debían actuar los suplentes, es algo que tenía que operar. Es decir, si hubiese un comportamiento adecuado de respeto a la ley por parte de los vocales, de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, dieran un paso al costado, permitieran de que efectivamente opere, pero no. Ellos deciden por sí y ante sí autoprorrogarse y con una consulta que ya sabemos que quién es el Procurador General del Estado, que defiende otro tipo de intereses menos los intereses del Estado. Entonces ya vemos que realmente se hace tabla rasa de esto. Por eso es que es necesario que los ciudadanos nos activemos en todos los ámbitos y que incluso tomemos las calles para efectos de expresar nuestro rechazo, claro, de forma pacífica, en ejercicio de nuestro derecho constitucional a la resistencia, ¿no es cierto?, de manera pacífica, pero firme. Es decir, todo esto es lo que tiene que ir sumando para poder presionar, para que sepan que esto no es ninguna hacienda, ¿no? Pero doctor, hay los casos de OCP, el caso, voy a dar unos pocos que me acuerdo ahorita. OCP, renovación de vocales del CNE, Verónica Abad, Jan Topic, y esos casos prácticamente, contra toda lógica, están haciendo lo que a ellos les conviene, como usted bien dice. Y la institucionalidad de la que tanto hablaron. Hay abogados, hay un abogado en Calada que no lo conozco personalmente, pero a veces se pega unas embarradas contradiciéndose a él mismo. Y el otro día decía, pero por lo menos tenemos más seguridad jurídica o más institucionalidad que en la época de Correa, decía él. Pero es un completo absurdo, ¿no? Él es el abogado de Guillermo Lasso, ¿no? Del juicio. Y claro, y potencialmente, claro, en el proceso de peculado, en la investigación previa de peculado que nosotros presentamos con la ex asambleísta Mireya Pazmiño, pero también va a ser el abogado de Guillermo Lasso en la querella que Leonida Diza hemos presentado con nuestro patrocinio, ¿no? Entonces, ya vemos nosotros un doble rasero, ¿no? Es decir, se rasgaban las vestiduras defendiéndole a Guillermo Lasso y todo ello, sosteniendo que es un mejor país y toda la cuestión. El rato de los ratos ya vemos cómo estamos, ¿no? Entonces hay unas contradicciones enormes de los expertos que normalmente son entrevistados en los medios, en los grandes medios, en los medios tradicionales, que tienen un discurso afín y que se acomoda siempre al poder y a los intereses y otro tipo de intereses, ¿no? Esto es lo malo. Creo que los abogados y la academia, que últimamente
obviamente ha hecho mutis por el foro, ¿no? Es decir, un silencio que realmente llama la atención en varios temas, en estos temas institucionales de cuidar el Estado de Derecho. La academia debería pronunciarse y vemos que solamente son los voceros, los expertos, los que son continuamente invitados a los medios, son los que establecen los parámetros de esto, ¿no? Entonces, esto debe cambiar y desde la sociedad, de los gremios, debemos levantar nuestra voz. Y bueno, estos espacios nos permiten, por ejemplo, tener que la ciudadanía tenga otras visiones. Usted está representando, ya mencionó el tema de Leonidas Issa y Guillermo Lasso, que sería una pelea que pagarían muchos por ver, pero no se van a dar de quiños. No, es un juicio donde el doctor Andrade está representando al candidato de Pachacutic a la presidencia. Y ¿qué fue exactamente lo que le dijo Guillermo Lasso? Bueno, ¿Qué dice en el papel? Más que al candidato es realmente al ciudadano Leonidas Issa. Sí, claro. Entonces, de hecho, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo expresamente en la entrevista con María Sol Borja, en el programa Esto no es político, difundido el 7 de octubre de este año y que se había pregrabado el 1 de octubre, ¿no? Ya tenemos toda la certificación al respecto. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo terrorista y le acusó también expresamente de haber incendiado la Contraloría, estableciéndole un grado de participación, de acuerdo al COIP, como es el de autor intelectual. Entonces se configuran todos los elementos del tipo penal del 186 del COIP que determina, es decir, quién calumnie, cómo se constituye la calumnia, quien endilgue una conducta penal, es decir, un delito, le acuse falsamente de un delito, será reo de calumnia. Y aquí es sumamente importante porque ya hemos visto que simplemente se ha establecido una especie de narrativa. La narrativa es que Leonidas Issa incendió Quito, como estos incendios de Roma y todo eso. O sea, la gente en su mente tiene que se incendió Quito, y yo siempre me pregunto, y de hecho por eso mismo planteamos esta querella. ¿Cómo podría demostrar que Quito se incendió? ¿Cómo podría demostrar Guillermo Lasso que Leonidas Issa incendió la Contraloría, que intentó incendiar Teleamazonas? Esos son los delitos de que le acusa expresamente Guillermo Lasso, y con toda contumacia, ¿no? Es decir, ratificándose, diciendo que todo el Ecuador lo sabe y que se cuenta con las pruebas. Por eso que es importante plantear esta acción de ejercicio privado de la acción con una característica especial. Aquí no interviene la Fiscalía. En este tipo de procesos no interviene la Fiscalía, porque ya sabemos, si es que interviene la Fiscalía, a lo mejor Leonidas Issa es el que terminaría, es decir, siendo perseguido. Pero acá simplemente es impulso de las partes y un juez que decide. Por eso es que acá el ejercicio es a la inversa. Es el de Poncho exigiendo justicia contra el millonario, contra el banquero, ¿no es cierto? Y esa es una prueba para el sistema de justicia, de nuestro sistema de justicia, el cual Leonidas Issa está dispuesto incluso a plantear una reforma. Pero este es un ejercicio que la ciudadanía va a ir controlando. Presentamos ya, es una semana que presentamos la querella, y hasta ahora no nos califica. Entonces vamos a ir viendo. ¿Cuánto se demora regularmente una calificación? Normalmente debería calificarse en menos. La ley determina 48, 72 horas, ¿no? Vamos a ver hasta el día de hoy y vamos a ir justamente analizando cómo se mueve la justicia cuando el que reclama es el de Poncho. Por eso es que hemos llamado a este caso decir la justicia para el pueblo, la justicia para el de Poncho, ¿no? A ver, yo quería solo hacerle una consulta más subjetiva porque no sé tanto de leyes tampoco, no sé de nada en realidad, pero igual tengo un programa aquí, no sé por qué la gente en la dirección de esta radio en que está pensando. Uno de los más escuchados, ¿no? No tanto, no, es un horario horrible, ¿verdad? Es un horario, nadie viene a mi programa. Pero bueno, vamos a hacer la gestión, tengo un paréntesis, vamos a hacer la gestión con el ingeniero Leonidas Issa para está confirmado para mañana supuestamente. Ya, perfecto, entonces igual voy a comunicarme para efectos de que pueda el abogado confirmar. Zarzosa. Ah, ya, perfecto, sí. Con Lenin, que estamos por intermedio de un amigo. La querella, ya, perfecto. Yo no hablé directo con Lenin, pero me dijeron, Lenin quiere que Leonidas esté aquí en el programa. Bueno, ojalá se dé, sí, lo más seguro es que sí, porque ya me confirmaron, aunque sea por Zoom, no importa. Vamos a darle la recomendación a Leonidas. Eso. Oiga, doctor, quería retomar lo de Lasso versus Issa, porque hay un detalle ahí, hay una subjetividad en esto de llamar a la gente terrorista, narcoterrorista, narcoperiodista. Entonces, difamar
se ha vuelto una actividad común, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando varios personajes acusaban al movimiento indígena en 2019 de haber sido patrocinado por el narcotráfico y hasta daban cifras. Decían, no, es que se pagó $20 por persona y es que eso en total sume, te salieron 2 millones de personas. Oye, era como ellos habían visto la contabilidad del cartel de Absurdistán que había pues pagado y ahí estaba la documentación. ¿A qué voy con esto? A que Lazo le dice terrorista a Issa, no es el único, pero así como no va a poder Lazo demostrar que Leonidas incendió la Contraloría, tampoco puede Leonidas demostrar que no. Bueno, a ver, es que es tan vacío. Claro, Quique, lo que pasa es que rige la presunción de inocencia en la Constitución. Por lo tanto, Leonidas Issa parte desde esa presunción, es decir, exacto. ¿Quién? Y la ley asigna en estos casos la posibilidad de demostrar la veracidad, pero la ley, la jurisprudencia y la doctrina establecen que para efectos de que se pueda demostrar tiene que presentar Guillermo Lazo una sentencia condenatoria que efectivamente determine que Leonidas Issa es el autor, ¿no es cierto?, en la calidad que indica de terrorista o que de incendiario. Ese es el asunto. Entonces, acá no podemos decir que es un tema seguro, porque siempre un proceso judicial es un contingente jurídico, ¿no es cierto? Pero lo que podemos decir es que Guillermo Lazo no tiene posibilidad jurídica de demostrar que Leonidas Issa es terrorista y que, ¿por qué? Porque no tiene una sentencia condenatoria en firme que determine justamente aquello. Por lo tanto, lo que se ha solicitado en la querella es, esto es sumamente interesante, ¿no? Porque ya salieron los medios afines, ¿no?, a Guillermo Lazo y al actual gobierno y al poder, ya salieron a decir, Leonidas Issa quiere sacarle $2 millones a Guillermo Lazo. Ese es el titular. ¿Para qué quiere la plata? Es la pregunta. Cuando no detectaron ellos, no leyeron la otra parte. Nosotros lo que decimos, Leonidas Issa sí efectivamente le demanda una indemnización de $2 millones, pero ese dinero en su totalidad adelanta que va a ser donado, entregado a el programa contra la desnutrición infantil de los niños afro e indígenas más pobres del Ecuador. Y yo lo haría a nombre de Guillermo Lazo incluso. Pero por supuesto, para corroborar que efectivamente esas lágrimas de cocodrilo que en algún momento virtió diciendo que ha salvado a 20,000 niños de la desnutrición. Era un tema que le interesaba tanto. Yo, por supuesto, yo creo que con gusto va a realizar ese pago. Pero eso no le exime, ¿no es cierto?, la pena son de 2 años, para que vaya a cumplir en uno de los centros de rehabilitación que su gobierno no pudo cuidar, no pudo administrar de buena forma, donde se dieron las peores masacres de la historia, ¿no es cierto? Pero la otra cuestión, hemos pedido medidas de no repetición. Y esto tiene que ver con colocar una placa con el texto de la sentencia condenatoria en la sede de la CONAIE aquí en Quito, para efectos de que sirva, ¿no es cierto?, como un simbolismo para que los oligarcas, los poderosos, los ricos sepan que también los de poncho tienen la posibilidad, tienen que ser respetados en sus derechos al honor. No solo los señoritos tienen la honra, pues, ¿no es cierto?, el derecho a la honra, sino también el pueblo llano, el de poncho. Por eso es que es sumamente interesante y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, y aquí nosotros queremos verles a los expertos y todo eso, sin la ayuda de la Fiscalía, les queremos ver nosotros su desempeño profesional, y entonces esperamos hacer que actúe la justicia rápidamente para que tengamos una sentencia lo más pronto posible. La verdad es que no creo que vaya Guillermo Lazo a dormir ni la siesta en la cárcel de La Tacunga. No le veo. No veo por dónde. Algo van a inventar, algo va a pasar, algo va a salir mal en el proceso para que Guillermo Lazo no duerma ni cabecee una sola vez adentro de un centro penitenciario. No sé por qué.
No sé por qué. Ese es mi pronóstico. Una cuestión aquí que también estos procesos se caracterizan porque pueden concluir con la remisión. Esto es las disculpas que puede otorgar Guillermo Lasso. Leonidas Issa está dispuesto a recibir las disculpas, pero el tema de la indemnización, que es para los niños, es irrenunciable. Es decir... O sea, podrían coordinar que haya un acuerdo. Él puede rectificar, pedir disculpas en la audiencia respectiva, Leonidas Issa aceptar, pero eso no obsta, en cambio, que se cumplan las otras medidas que hemos reclamado. El pago de la indemnización para los niños, eso tiene que darse irrenunciable, y además el tema de las medidas de no repetición y evidentemente la publicación en el mismo espacio de las disculpas públicas. Si Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, quiere hacer uso de esa figura, nosotros no nos oponemos, pero vamos a llegar hasta el final. Realmente para todos es un ejercicio de demostrar cómo actúa la justicia. Así que estamos en ese camino con toda firmeza. Ya hemos empezado a recibir amenazas de todo tipo y todo eso, pero finalmente creo que después de la querella de Issa a Lasso. Exacto, ya hemos empezado a recibir amenazas de públicamente ¿qué tipo? En las redes sociales, hemos empezado a recibir en la publicación que hicimos amenazas a Leonidas Issa, amenazas en todo tipo, ¿no?, de epítetos que le vierten a Leonidas Issa, a quien habla. Ayer nomás publiqué como un ejemplo, por ejemplo, alguien que decía abogado corrupto, te vamos a dar el vire. Por ejemplo, sí, leí. Recibí un mensaje de manera directa en la cual me decían, te vamos a pegar 2 tiros. Es decir, este tipo de cosas son las que empezamos a recibir. Pero bueno, no nos van a milanar con aquello, y evidentemente cuando uno hace lo justo no hay que tener miedo. Tampoco descuidamos nuestra seguridad, pero bueno, finalmente de esto se compone la lucha, ¿no?, de los riesgos que pueden existir. Qué bueno que tope ese tema de las redes sociales, porque a mí a veces me parece que no estamos todavía los seres humanos preparados para este tipo de situaciones, donde cualquiera difama a cualquiera amenaza de muerte a cualquiera mancha la honra, la imagen de cualquiera, o se inventa por último algo de cualquier persona. ¿Y cómo nos defendemos nosotros? Mandando una denuncia en X para ver si a señor Elon Musk le importa un rábano. Entonces, le quiero preguntar esto ya más viendo a futuro. ¿Cómo podemos solucionar los seres humanos este problemita tan chiquito de que en las redes sociales hay como decir cualquier cosa y no hay consecuencias? Bueno, realmente no es un problema pequeño, ¿no? Es realmente un problema grave. Estaba siendo sarcástico con lo del tamaño del problema. Desde luego que sí. Es un problema sumamente grave. Yo lo he vivido en carne propia, y todo ese dolor que he atravesado conjuntamente con mi familia, hay que transformarlo también, hay que cargarse de resiliencia y construir en virtud de aquello. Por eso es que nosotros no solo nos vamos a quedar en una denuncia, ¿no?, en una denuncia de escandalizar y esto. Además, no estoy de candidato a nada, no quiero ningún rédito político. Este es un tema de convicción, de ser humano, de padre, y vamos a presentar una denuncia el próximo día miércoles, una denuncia para que sea, es decir, que sirva como ejemplo, como precedente. ¿Para qué? Para construir algo más. Vamos a hacer también un llamado a la academia, a la sociedad civil, a los expertos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para efectos de plantear una reforma al COIP, pero también a otros cuerpos legales, es decir, una reforma integral que permita una regulación de las redes sociales para luchar o prevenir y sancionar el acoso, el ciberacoso, pero de manera adecuada. Esto es lo que digo, debemos construir. Y esto va a ser un propósito de las próximas semanas y meses. Y pretendemos llamarle incluso simbólicamente ley Mica, y vamos a hacer, pero no vamos a descuidar el tema de la denuncia, porque ahí hay algo sumamente grave en que la develación de estos chats me ha permitido confirmar lo que yo ya sabía, porque yo lo viví en carne propia. Yo fui quien me pasaba como David contra Goliat, enfrentando estos ataques de este acoso que fue objeto mi hija. Y ahí esa es la parte importante, es decir, tenemos necesariamente que regular esto sin afectar la libertad de expresión. Esa es otra cosa. Entonces hay que encontrar el equilibrio, pero ya cuando se detectan estas conductas, es decir,
decir, que hay troll center, ya se detectan, y además, por quienes son financiados estos troll center, ¿no es cierto? Hay que combatir y evitar, o sea, hay que tipificar adecuadamente estas conductas para efectos de ¿qué? De sentar precedentes y de identificar rápidamente, es decir, de dónde proviene, cuál es su fuente de financiamiento, porque esto ocurrió antes, como quedó en la impunidad, vuelve a ocurrir y está ocurriendo. Yo mismo en estos días pasados, sin tratar de entrar en una discusión con alguien que se presenta como troll y todo eso, y que tiene un pseudo apoyo de otros troles y todo eso, uno puede darse cuenta cuál es la magnitud de esto, es decir, desfigurar, crear videos y hacer todo esto es una práctica común, a pretexto de que de una cuenta parodia, dicen, y sin embargo, ¿no es cierto?, esto tiene un financiamiento. Nosotros sabemos que esto tiene un financiamiento para efectos de todo esto, no es un tema de que son ciudadanos y todo eso, sino que esto tiene un financiamiento. Y la fuente de financiamiento, yo lo puedo decir incluso con conocimiento de causa de funcionarios anteriores, es decir, la forma es contratar a una agencia de publicidad por parte de determinados ministerios, todo eso, de la misma Presidencia de la República, y que esta agencia se encargue, a pretexto de cumplir un contrato, de difundir determinadas políticas o acciones del gobierno, ¿no es cierto? También contratan el servicio de posicionamiento de redes sociales, y ahí está la clave. La clave es que ahí se contratan también los servicios de troll center para posicionar. Por eso es que vemos una serie de mensajes cuando algún de los funcionarios o los mandatarios saca algún anuncio, vemos mensajes más o menos similares de cuentas que se ven que tienen casi los mismos textos. Entonces, esto es lo que hace daño y esto es lo que hay que combatir. Es una tarea dura, titánica, pero hay que hacerlo, y a esto tiene que sumarse también la ciudadanía, la academia. Eso es lo que reclamamos, porque esto no puede quedar así. Y bueno, vamos a avanzar con esta lucha, ¿no? Creo que ayer vi una entrevista suya en otro medio donde hablaba del tema de su guagua. No quiero profundizar mucho por respeto a usted, pero gracias. Entiendo que el caso ahora incluso va a servir para un poco tratar de cambiar, como usted dice, la realidad del país, un poco en ese sentido, ¿no? De que la gente no pueda pagarle a un publicista para que te arruine la vida, la imagen, a punta de trolls. Y claro, la psiquis, el estado de ánimo, la salud mental, o sea, todo ya de por sí que los ecuatorianos tenemos tan desgastado, encima en redes sociales nosotros servir de trampolín para que nos sigan perjudicando, ¿no? Para que nos sigan haciendo daño. Yo sí le quería consultar al respecto del tema de su guagua un poco, ¿no? O sea... Exacto. Quique, los umbrales de sensibilidad, ¿no es cierto?, emocionales, psicológicos, son diferentes en cada persona. Toda persona tiene un umbral diferente, ¿no es cierto? Algunos podemos resistir, ya por la edad, por los años, por nuestra personalidad y todo eso, podemos resistir. Decimos, tenemos piel de cocodrilo. Otras personas tienen la sensibilidad bastante baja en cuanto a eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hija, ella cuidó siempre su trayectoria, es decir, una trayectoria impecable. Ella no era personaje público, hasta la consulta, ¿no? Claro, ella fue, por ejemplo, en su carrera universitaria, ella fue una de las mejores egresadas de su promoción, presidenta de la Asociación Escuela de Derecho de la Católica, presidenta de toda la Universidad Católica, de más de 10,000 estudiantes representó, hizo, creo, una de las mejores administraciones de la FEUCE, es decir, cuidaba mucho su imagen y tenía un buen olfato político y todo eso, quería cambiar, en realidad, contribuir a cambiar el país, y esa generación que ella lideraba, realmente yo tenía mucha esperanza por el país y eso, y se capacitó mucho, tenía varias posgrados y todo eso, pero ella decidió en la consulta popular, que le llamamos la consulta popular mañosa de Guillermo Lasso, decidió inmolarse prácticamente por el país porque yo sabía cuál era el efecto. Y a pesar de mi pedido, yo, créame que le supliqué, le rogué que borre el video, que no avance, que se dedique solo a sus estudios y todo eso, pero ella dijo, hay que ser valientes, papá. Pero ella no sabía la dimensión que esto iba a generar. Y ella hablaba sobre todo del tema de
si no me equivoco, arbitraje internacional. Principalmente. Bueno, de la extradición, de la pregunta que en esa consulta se perdió, todos los números indicaban que Guillermo Lasso iba a ganar la consulta porque tenía preguntas incluso obvias, y sin embargo creo que este video y esta exposición de Micaela revertieron ese resultado, porque ella terminó siendo tendencia por 5 días seguidos, número 1 en las redes sociales, sin gastar un solo centavo. Eso marca que tenía una visión política y todo ello. Pero esto en cambio hizo de que todos fueran contra ella ya en los momentos de la consulta, y luego que no le perdonaran el haber desequilibrado la consulta en contra, ¿no?, de ese resultado. Y yo sabía, sí, yo que me pasaba defendiéndolo, porque luego que ella decidió mantener esa postura, a mí me tocó como padre defenderla, ¿no? Y claro, esto se vuelve una tarea, repito, titánica. Sin embargo, así lo hicimos, y ahí es donde yo tengo registrado. Usted le estaba defendiendo de trolls. Claro, o sea, es una tarea titánica, pero además ahí yo puedo decir, y claro, con comentarios, porque los actores políticos y determinados abogados expertos empezaron a pronunciarse respecto de esto, ¿no? Entonces, yo tengo registrado, de hecho, ahí los pronunciamientos de Villavicencio en contra de mi hija, los pronunciamientos de otros, de sus abogados y todo eso, y una serie de actores políticos. Todos los actores políticos se pronunciaron. Por ejemplo, estamos hablando de polificción y todo. Todos se pronunciaron porque fue realmente un impacto, y yo tengo registrado qué es lo que manifestaron. En tal virtud, claro, uno esperaba que una cosa son las opiniones, la otra es que a mi hija le sacaron todo tipo de videos, imágenes, ¿no es cierto? Le montaron hasta desnudos, hablaron de su vida personal y todo eso, sin realmente bases, ¿no? Pero básicamente le crearon toda una campaña que realmente puedo decir yo que le afectó. Tanto así que ella estuvo en Europa y luego decidió venir, atravesó una grave depresión, y luego realmente cogió un pánico a mostrarse en público, porque ella manejaba varios casos de constitucional de mi estudio, ella era coordinadora del área de constitucional de mi estudio, y no quería salir ni siquiera en las imágenes, en las fotografías que a veces hacíamos de ciertos casos que hemos tenido éxito y todo eso, y no quería salir, y era realmente porque tenía un pánico a esto por los ataques que recibió, ataques en todos los aspectos, y claro, yo ya presumía de dónde venían estos ataques. Es que si te ataca alguien, te atacan 2, 4 personas, hasta uno puede dejar pasar o claro, tolerar, o como usted dice, combatir. Pero si ya son granjas, desde luego, ya está esto sistematizado, uno seguramente pues se afecta, ¿no? Obviamente. Y esta fue la confirmación que recibimos a través de la develación de estos chats. El procedimiento en esto, porque se dice si son verdaderos o son falsos, que se ha afectado la intimidad, y esa es la doble posición del doctor Encalada, ¿no?, que dice que le vuelven a asesinar a Fernando Villavicencio, ¿no?, un concepto completamente errado, y el resto de personas a quien él terminó afectando. Interés público, ¿no? Él y su entorno, interés público. Mientras se devele todo lo que está en interés público, desde luego, no hay ninguna privacidad. No nos metemos con la intimidad, con la privacidad, pero a lo que me refiero, hay información de interés público, y esto es información de interés público. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo? Nosotros ventajosamente conocemos cómo procede. Si hay un teléfono en cadena de custodia, ¿no es cierto?, por parte de la Fiscalía, o si lo tiene el FBI, para nosotros no es una barrera. Mejor, por el contrario, si es que existe, nosotros hemos pedido información de manera formal al medio digital La Posta, para efectos de que nos certifique o al menos nos envíen la información que ellos tienen. Nosotros no nos fiamos, ¿no es cierto?, de la información, más allá de que es completamente, verosímil. Eso es la cuestión. Pero claro, ellos no son el órgano para certificar. Quien tiene el teléfono y la copia será la Fiscalía, si tienen cadena de custodia acá, o el FBI que tiene. Esto con asistencia penal internacional se puede lograr. Nosotros vamos a presentar la denuncia, y dentro de nuestras peticiones de diligencias vamos a pedir que se abra el teléfono formalmente de Fernando Villavicencio, y también de manera reservada, y lo que compete, ¿no es cierto?, lo relacionado en el caso de mi hija, y adicionalmente vamos a pedir asistencia penal internacional para el FBI. O sea, no piensen, ¿no es cierto?, que
que nosotros vamos a cometer errores desde el punto de vista procesal. Nosotros vamos a develar la verdad. Y acá hay algo muy importante. Mucha de la información y todo eso estaba siendo combinada con información de carácter restringido con la Fiscalía. Por lo tanto, nuestra denuncia tiene que avanzar, tiene que ir más allá. No solamente nos vamos a quedar en esto, en solo los chats. Hay que ver todo el entorno. Aquí podemos incluso percibir que hay elementos necesarios para decir que hay una delincuencia organizada. ¿En qué consiste la delincuencia organizada? Es decir, que 3 o más personas se pongan de acuerdo para efectos de cometer otro tipo de delitos. Y aquí se han cometido varias infracciones, presumimos que se han cometido varias infracciones y hay una organización, una sistematización. Que el cabeza, ¿no es cierto?, el que está en la cúspide de esta estructura criminal ya no esté en vida acá, eso no quita responsabilidades a quienes colaboraban en toda esta estructura, y por eso nuestra denuncia va a ser amplia, con mucha responsabilidad, pero nosotros vamos a presentar, y no nos vamos a quedar en eso, ¿no? Quique, una de las características nuestras es que nosotros no nos quedamos en eso. Por ejemplo, en el caso de la denuncia, para que la ciudadanía entienda cuál es la posición de seguimiento. En el caso, por ejemplo, de la denuncia contra Guillermo Lasso y Danilo Carrera y Luque Lecaro por el tema de peculado en Flopec que presentamos, nosotros hemos venido haciendo el seguimiento. Y vamos a hacer en los próximos días incluso una diligencia fuera del país respecto de ese tema, porque están cómodamente en Palermo, ¿no es cierto?, disfrutando prácticamente de vacaciones hasta esperar que toda la gente se olvida. Nosotros no nos olvidamos y seguimos impulsando el caso. Caso en el cual ya debería llamarse o dictarse formulación de cargos. Y entonces vamos nosotros a continuar con esto. Y algo más le iba a preguntar, ya no nos queda mucho tiempo, usted tiene una cita con el Contralor, sí. Vea, va a llegar tarde. Voy a salir enseguida. Yo creo que ya en 3 minutos que me despida nos vamos juntos de una vez. Okay. Ya yo le enseño rápido el camino para la calle porque ya le espera el Contralor. Solo le quería consultar, quedó pendiente alguna cosita. Sí. ¿Qué opina de este impulso? No sé, ya estoy usando palabras hasta medio sofisticadas en el ámbito jurídico. ¿Qué opina de este impulso que están siguiendo las hijas de Villavicencio contra 4 periodistas de La Posta y dos personas de Acción Jurídica Popular? ¿Por qué pregunto esto? Porque ellas hablan de la honra de Villavicencio y de la intimidad de Villavicencio y tal, pero si Villavicencio se dedicaba a destruir la honra de la gente. Bueno, ese es un ataque, ¿no? Y a violar la intimidad de la gente. De los pájaros contra las escopetas, ¿no? Y además ahí tratan de cubrir, amedrentar y todo ello. Por eso digo, ventajosamente está Angélica Porras, una gran jurista que incluso está de candidata para la Corte Constitucional, pero se desempeña muy bien en el ámbito penal. Entonces, yo creo que más bien esa investigación va a servir para efectos de que se realicen varias diligencias. Pero es evidente que están tratando de cubrirse con estas denuncias y a veces parece ser que cuentan con el apoyo, no solo, ahora se tiene la certeza de esta coordinación con la Fiscalía, pero de eso se trata, de justamente evidenciar todo lo que públicamente se puede hacer y de enfrentar este tipo de denuncias que, repito, son el abrir un paraguas o tratar de ponerse una protección. En el caso nuestro puede estar relacionado con los chats, pero nuestro tema es específico y espero también que en ese caso, por ejemplo, se llegue a hacer las comparaciones también con asistencia penal internacional, ¿no? El de Radio Sucesos que está en Miami ya dice. Bueno, nosotros vamos a presentar, y que a veces son circunstancias de la vida, ¿no? Son señales que a veces Dios, el universo, nos pone. Por ejemplo, hace unos días yo comentaba, y esto es anecdótico, ¿no? Pero mientras iba por la Simón Bolívar, por imprudencia de mi conductor, resulta que al girar o pretender cambiar de carril, sufrimos una colisión y nos chocamos contra el cónsul honorario de Albania. Y claro, él está en vehículo de uso privado, sin placas y todo eso. Qué rara coincidencia. Me entregó una tarjeta y claro, en ese apuro le digo, yo tengo que dirigirme a tal parte. Y él también, sí, yo tengo que tengo que llegar porque yo realizo un programa, un podcast en Radio Sucesos con José Najas. Una coincidencia enorme. Y yo le mandé mis saludos en buenos términos, le dije salúdele, que le manda a saludar el doctor Washington Andrade, quien va a presentar una denuncia para que se haga la investigación de
su conducta respecto de la situación de acoso a mi hija, ¿no? Esas son las coincidencias de la vida. Yo, sin embargo, en esto recibí el mensaje de él, porque yo cumplo lo que digo, estoy haciendo la gestión para reparación de su vehículo, no faltaba más, y claro, recibí un buen comentario de parte de él, pero las coincidencias de la vida son así. Este tipo de cosas hace que no dejemos, que es una señal, pues. Hay que hacerlo, porque hay que premiarle al conductor. Hay que hacerlo, sí, desde luego. Porque imagínese que hubiera chocado contra cualquier otra persona, ¿no? Desde luego, pero digo, una coincidencia enorme, ¿no? Una coincidencia enorme que hace que efectivamente estemos atentos y que cumplamos lo que nosotros ofrecemos. Eso es Quique, voy a vaya. Ahí, y para la ciudadanía es sumamente importante esta reunión con el Contralor General del Estado, y vamos a mantenerles informados. Y recuerden que la cuenta regresiva está, hoy son 12 días, faltan en la cuenta regresiva para que OCP pase a Ecuador, y adicionalmente estamos peleando para que el dinero que se haya producido desde el 20 de enero, todo se devuelva, se recupere, si es que eso ha ocurrido, o que pase directamente al Estado ecuatoriano. Eso es, Quique, estamos a las órdenes. Y gracias, doctor Andrade, solidarizándome con usted por todos los temas, todo, que Lazo duerma un día en la cárcel ya sería una gran victoria, que Noboa sea enjuiciado por peculado también sería una gran victoria. Aquí celebramos sus victorias, doctor Andrade, lo de la OCP por supuesto también, y mis recuerdos para usted. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Quique. Cuídese mucho. Gracias, un abrazo.